Cuarto, el testigo veraz, segunda parte. A. La veracidad de las profecías de la Biblia. Una parte importante de la Biblia, como en la historia, está formada por las profecías. En las Escrituras podemos demostrar las pruebas de la autenticidad de la Biblia y de su origen divino. 1. La superioridad de las profecías con respecto a otras predicciones en los tiempos antiguos. Al igual que en nuestros tiempos, había y hay diversas maneras de adivinar el futuro, pero dichas predicciones son puestas en dudas, ya que en toda la literatura humana no hay una comparación con respecto a los sucesos históricos de la Biblia, por ser minuciosos al hecho de las predicciones de tiempos futuros. Las profecías son una cualidad sobrenatural de la Biblia, aunque para muchos son hechos de simple coincidencia. Las revelaciones de las profecías son un atributo exclusivo de Dios. Prestando atención al tiempo de su cumplimiento, las podemos clasificar en tres grupos, los cuales serían las que se cumplieron, las que se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse. 2. Las pruebas conocidas de las profecías que ya se cumplieron. Los estudiosos, para no dar por hecho la veracidad de las profecías, solo le queda decir que fueron escritas después de los sucesos. Como ejemplo tenemos la última parte de Isaías capítulos 40, 60, Ezequiel, Daniel, Abdías y Nahum. Hasta los evangelios suponen que fueron escritos después de los hechos narrados. Casi todos los escribas y los profetas dieron fecha de sus profecías, ya que tenían presente que si Dios no les daba revelación no podían pronunciar sus propias profecías porque morirían. Deuteronomio 18, 20. Se tradujeron al griego por el año 250 a.C. En la versión de los 70, todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, los profetas que no dieron sus fechas escribieron antes las profecías. No todas las profecías fueron cumplidas antes de Cristo, sino al cabo de varios siglos de nuestra era. En las profecías que se hacen referencia al Mesías en Jesús fueron cumplidas, dando como cumplimiento 333 profecías en él ya anunciadas con mucho tiempo de anticipación y en otros casos miles de años atrás. Algunas personas dicen que como Jesús conocía los escritos de los profetas, entonces realizaba todos sus actos de acuerdo a los hechos descritos, pero en él se cumplieron varias profecías escritas por los profetas sin que pudiera ejercer algún tipo de manipulación, tales como su nacimiento, la traición de Judas, su pasión, la circunstancia de su muerte. De las profecías de los evangelios también se habló, pero hay pruebas suficientes de que se escribieron antes de la caída de Jerusalén. Muchos estudiosos quieren hacer ver que no es verdad las profecías de los evangelistas. En la profecía de Lucas 21, 24, no fue cumplida por completo en los 70, allí fue donde comenzó la separación, el atropello de los israelitas por los gentiles. En 135 los romanos avergonzaron a los judíos, que tenían un falso Mesías. En el año 586 a.C., dejaron a un pequeño grupo de judíos, y los romanos pensaron que habían acabado al pueblo de Israel. Los que quedaron fueron tomados como esclavos y los vendieron. De allí viene el esparcimiento de ellos. Desde entonces ese pueblo estuvo bajo el dominio de árabes, tártaros, egipcios y turcos. Luego pasó a los británicos hasta 1948, donde fue dividida en dos estados, Israel y Jordania. Pero solamente en 1967 lograron conquistar la sección de Jordania. 3. Las pruebas conocidas de las profecías que se cumplen hoy. La evidencia que se cumplen a favor de la Biblia son concluyentes. No podríamos decir que son casualidad, sino que se pueden corroborar. El pueblo de Israel, después de haber pasado la más grande persecución, logra sobrevivir, tal como lo refleja el libro de Jeremías 31, 35, 37 y el libro de Joel 3, 20. Este tipo de actos en contra de una civilización no se ha visto en ningún otro pueblo a lo largo de toda la historia. Hasta el siglo pasado muchos tenían dificultad de interpretar pasajes de Isaías 66, 20, Ezequiel 39, 28, Amós 9, 14 y otros que hablan del regreso de Israel en los últimos días, porque no se creía que pudiera pasar, lo cual está ocurriendo hoy día. En Daniel 12, 4 se dice, y la ciencia aumentará en nuestro tiempo. Se cumple dicha profecía, ya que hemos logrado grandes descubrimientos y se ha adquirido mucho conocimiento en muchas cosas, de las cuales en otro tiempo ni se imaginaba. La apostasía ha crecido en nuestros tiempos de una manera fuerte que en los otros siglos no se veía como la vemos ahora. Segunda de Timoteo 3, 1, 5, 4, 3. A pesar de todos los adelantos hechos por el hombre en materia científica y la marcada hostilidad a lo sobrenatural, hoy el espiritismo y las ciencias ocultas han aparecido nuevamente, pero de manera extraordinaria, como se refleja en Primera de Timoteo 4, 1. 4.
Las profecías que han de cumplirse todavía no podríamos decir que se cumplieron las profecías del futuro, pero todos los acontecimientos que ya se están viendo en nuestros días ellas cobran importancia. Hace algunos años atrás los estudiosos no pensaban que hubieran catástrofes naturales de magnitudes tan grandes que afectaran tanto a un país o región, pero ahora están tomando en cuenta un día del juicio y sacan tantas conclusiones de cómo será, que no les deja ver que en la Biblia está todo escrito y el libro de Apocalipsis lo relata.